por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Es nuestro propósito que la gente se convierta, y hay que estar orando para que Dios abra puertas y toque el corazón de esa gente, para que abran la puerta de su corazón y Cristo penetre a ellos, ¿verdad? Como dice la palabra en Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno dice, oye mi voz, y abre la puerta, ¿qué dice? Entraré a él, cenaré con él y él conmigo. No es suficiente mostrar curiosidad o cierto interés por el Evangelio de Cristo. Es necesario recibirlo y obedecerlo. Porque hay mucha gente también que tienen un buen concepto del Evangelio, ¿va? No, el Evangelio es bonito, las iglesias, los cristianos, qué bonito. Pero no es solamente ese halago, ¿verdad?, que la gente tiene, sino que es importante confesarlo, amén, hermano, recibirlo aquí adentro, que no ande afuera como un Cristo allí de oro o de plata, ¿verdad?, sino que esté en el corazón de nosotros. ¿Cuántos alaban a Dios por eso, hermano? Gracias a Dios lo recibimos y le estamos obedeciendo. Hay 3 objetivos: entender que los reyes y gobernantes del mundo se han olvidado de Dios. Es un objetivo, ¿verdad?, tremendo. Hay que entender nosotros que los gobernantes del mundo se han olvidado de Dios, como dice el Salmo 2, y es que se levantaron contra Dios los reyes de la tierra, ¿verdad? Y son pocos los que se acuerdan de Dios. Otro objetivo: reconocer que estos también necesitan oír el amor y la justicia de Dios, porque el Evangelio es para todos. Amén, hermanos. El Evangelio es para todos, no solamente para unos poquitos, sino que para los reyes, para los gobernantes. Yo creo que en el mundo hay algunos gobernantes que son evangélicos, pienso yo, que posiblemente aquí en nuestro medio, aquí cerquita, tal vez no va, pero hay algunos países que sí creen en Dios, los gobernantes, los reyes. Y número 3, para que los que están persuadidos den pasos de fe y acción, porque lo que Dios hace a través de la palabra es convencernos y persuadirnos. Entonces tenemos que dar un paso de fe, un paso más de fe y acción, porque no podemos, hermano, decir que la gente es salva solamente creyendo. Tienen que dar el paso de fe, porque hasta los demonios creen y tiemblan, Santiago 2:19. Nosotros tenemos que dar pasos de fe, recibirlo públicamente, como lo dice San Lucas 12:8. El que me recibe, dice, yo también lo confesaré, dice 12:8 de Lucas. Y el que me niegue, dice, también será negado por mi Padre Celestial. Y que hay que hacer una confesión pública para que lo vea el compadre y la comadre, para que lo vea la familia, los vecinos, los amigos, vean que se está convirtiendo al Evangelio, a Cristo Jesús. Bien, hermanos, un poco persuadidos, pero lejos de ser convertidos. Dice que en esta enseñanza vamos a ver a Pablo ante Festo nuevamente, pero ahora estaba acompañado de los reyes visitantes para enjuiciarlo, para tomar una determinación, para ver qué hacían con él. Lo más importante, hermano, de estas lecciones es que Pablo presenta 5 defensas, pero no son tanto defensas, sino que en cada una de esas defensas, ¿sabe lo que hace Pablo? Hablar de su conversión. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros también. No hablar tanto de otra cosa, sino hablar de nuestra conversión, cómo Dios tuvo misericordia de nosotros. Amén. Yo a alguna gente le digo, no, hombre, si yo hasta me hicieron la crucita con ceniza y con aceite en la religión tradicional, pero cuando me hablaron de Cristo, yo me convencí que necesitaba conocer a Cristo. Hay que hablarle, hermano, a la gente, ¿va? Como lo dice Hechos 4:20, ¿va? Hay que testificar cómo Dios tuvo compasión de nosotros.
Dice que desde un punto de vista humano, Pablo debe de haber sido humillado tremendamente, claro que sí. Después de Cristo, el hombre más humillado, hermano, que tenemos en la Biblia es el apóstol Pablo. Porque, claro, el humillado por excelencia es Jesús de Nazaret, ¿va? Lo escupieron, lo escarnecieron, le golpearon la cara, le golpearon la cabeza, lo despojaron de sus ropas y cuantas cosas. Y especialmente dice, cuando el prisionero es inocente de lo que se le acusa, porque así como a Cristo lo sentenciaron a muerte, ¿verdad? Sin haberlo oído, inocente, el Cordero de Dios, Pablo también, hermano. Pablo también fue un hombre inocente, hasta más no decir. Y ahí está él presentando no tanto defensa, sino que la oportunidad para testificar de su conversión. Él ahora está hablando y dando testimonio de que antes de Cristo, dice, yo perseguía a los cristianos para matarlos. Tenía cartas de Caifás y Anás, de los sumos sacerdotes, del Sanedrín. Yo tenía cartas, pero ahora, yendo a Damasco, Cristo se me apareció y me dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ve a Damasco, ahí van a orar por ti. Y ahí se te va a decir. No, hombre, hay que testificar, amén, hermanos, de la conversión, del cambio que Dios hizo en nosotros. Una oportunidad más de compartir el mensaje que había cambiado el rumbo de su vida. ¿Sabe que el mensaje del evangelio fue el que cambió el rumbo de nuestra vida? Posiblemente nosotros ya no existiéramos, ¿verdad? Posiblemente en las parrandas, en las fiestas o en los vicios ya nos hubiésemos muerto. O tal vez nos hubiéramos contagiado con el VIH, SIDA, estuviéramos hundidos, perdidos totalmente, ¿va? Cualquier cosa hubiese pasado con nosotros, pero el Señor nos ha dado vida. Démosle una ofrenda de palmas al Rey de Reyes, Señor de señores. Dios nos ha dado una esperanza firme. Y la esperanza firme para toda la eternidad es que vamos a tener vida eterna con Él. Primera Juan dice, el que tiene a Cristo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Es que nosotros ya tenemos a Cristo en el corazón, tenemos vida eterna ya. Desde el momento que aceptamos a Cristo, comenzamos ya a vivir la vida eterna. Porque Proverbios capítulo 3, donde el hermano Carlos leyó, iniciando la reunión, el devocional, dice que la largura de años se te aumentarán, ¿verdad? Imagina cuántas personas bien jovencitas murieron ya, y aquí estamos nosotros todavía dando guerra, dándole alabanza, dándole honra al Señor, sirviéndole con todo el corazón. Amén, hermano. Dios nos va a alcanzar con su palabra, sus promesas. Su testimonio ante el gobernador Festo y la pareja incestuosa de reyes judíos fue elocuente y convincente, porque estaba impregnado de verdad y pasión. No, hombre, cada mensaje que daba Pablo, olvídese, eso traspasaba los corazones, no rebotaba la palabra, penetraba lo más profundo del corazón. Como anoche me está testificando hermano Wilson, que cuando predicó media hora, el evangelista que predicó ahí en el concierto Miel San Marco en Santa Rosa, de que media hora predicó, pero dice que la palabra penetraba el corazón de la gente. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? A pesar de que el clima estaba a 12 grados, no, hombre, era un frío tremendo, pero estuvo muy lindo. Yo no fui, pero sí se gozó la gente que fue. Ese mensaje de Pablo estaba impregnado de verdad y de pasión. Eso es bien importante, hermano, cuando nosotros hablamos del evangelio. Cuando hacemos evangelismo personal, hablamos de la verdad y hablamos con mucha pasión. Hay personas que hasta lloran delante de la gente hablándole del evangelio, ¿va? Y eso es bien importante, porque esas lágrimas no vuelven vacías. Esas lágrimas son lágrimas bienaventuradas. Amén. Y esa palabra que está dando la gente, hermano, esa palabra queda trabajando en el corazón. Dice, hermanos, para los tres oyentes y quizás para todo el auditorio,
Para los reyes que estaban allí, acompañando a Festo, a Agripa, aquello no pasó de ser otra confrontación de la verdad del evangelio con vidas pecaminosas, pero irresponsable. La actitud de estos curiosos dice que es muy parecida a la que se ve hoy en miles de circunstancias cuando Jesucristo es proclamado. ¿Verdad? La gente no cierran el corazón, no aceptan a Cristo. Muchos son un tanto persuadidos, pero cierran el corazón y no abren, no dan ese paso de fe que tienen que dar. Y eso fue lo más importante cuando nos hablaron a nosotros del evangelio, que no nos quedamos solo con el oír la palabra, con habernos convencido, sino que levantamos la mano e hicimos una confesión pública de fe, pidiéndole perdón a nuestro Padre Celestial en el nombre de Cristo. Y Cristo, hermanos, tuvo compasión de nosotros porque también inscribió nuestros nombres en el libro de la vida. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? No, hombre, eso es grande, hermano. Nosotros no vamos a comparecer ante el trono blanco. Los que van a comparecer ante el trono blanco son aquellos que no fueron inscritos en el libro de la vida. Apocalipsis 20:15 dice: el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y no podemos, hermano, omitir esa palabra, ¿va? Tenemos que decirle a la gente que el que no acepte a Cristo está perdido totalmente, ¿verdad? Y sin embargo, así como era el deber y la obligación de Pablo dar su testimonio con entusiasmo, con veracidad, también lo es para todo creyente, como testigo de Cristo ante un mundo distraído. ¿Sabe que este mundo está distraído, va? Parrandas y fiestas, deseos de los ojos y cuántas cosas, distracción total. La política, la inteligencia artificial, las plataformas, las redes sociales y todo eso, va. No, hombre, la gente está distraída allí, perdiendo el tiempo, pero nosotros lo estamos aprovechando al máximo. Amén, hermano, preparándonos para poder compartir la palabra con la gente. Vamos a ver en primer lugar, aún sin razones formales para ser juzgado o condenado. Versículos 18 al 27. Usted puede leer la Biblia, no hay ningún problema, ábrala. Hechos 25, 18 al 27. Aún sin razones formales para ser juzgado o condenado. Dice que después de 2 años y aún sin acusaciones. Mire, ahí estaban, lo mandaban para allá y para acá, queriéndolo sentenciar. Unos no hallaban razón, algo justo para condenarlo. Dice que en un determinado momento Festo confesó su confusión en cuanto a todo el proceso que se estaba llevando a cabo. Es decir, que la corrupción siempre ha existido. Y Festo y Agripa, ellos lo que querían era billete, va. Siempre estaban haciendo traer a Pablo de la prisión, porque él siempre seguía preso. Pero allí preso, hermanos, siempre estaba hablando del evangelio. Porque es cierto, uno puede estar preso, pero la boca no está presa. Podemos hablarle a la gente, ¿verdad? Y hay muchos que se convirtieron en las cárceles, como Roberto Orellana, el cantante, pastor en Los Ángeles, California. Él allí en Chile, no se sabe por qué razón, fue preso, pero él conoció a Cristo como un Salvador. Ahí levantaron una capillita y ahí le echaron el llamamiento, y ahí comenzó él a ejercer ese talento que Dios le dio al hermano Oscar, amén, al hermano Roberto Orellana, como cantante. Nombre, es un cantante de primera calidad. Rabito, Oscar Medina y cuantos más. Y dice, hermanos, que este hombre entró en confusión. La manera como los judíos habían hablado le hizo pensar que las acusaciones que presentaría Pablo serían graves. Pero es que Pablo nunca presentó defensa, nunca se le anduvo arrastrando a nadie. Él siempre estaba dando testimonio. ¿Está conmigo, iglesia? Y eso es lo más importante que nosotros debemos de aprender, a dar testimonio. El testimonio, hermano, ayuda a otros, acrecienta la fe de otros que tienen una fe debilucha, otros que quisieran conocer a Cristo como un Salvador.
ese testimonio, hermano, refuerza la fe de algunos. Vale la pena que testifiquemos. Amén, hermano. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos un testimonio fehaciente de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Vale la pena. Y dice, ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Eso Pablo estaba diciendo, ¿eh? Cristo no está muerto. Él resucitó al tercer día entre los muertos. Y este Cristo es el que yo les estoy presentando en esta hora. Como romano, pensaba que esto de Jesús y sobre todo su pretendida resurrección era cosa de ignorantes y necios. Porque es cierto, la mayoría de la gente no creía en la resurrección, pero Pablo sí creía, porque como lo encontró en el camino a Damasco, Saulo, Saulo, le escuchó la voz y tembló la tierra, hermano. Está conmigo, dice, no cayó del caballo ni del camello, sino que cayó a tierra, atormentado. Y entonces él, hermanos, estaba siempre dando testimonio de que Cristo estaba vivo. El asunto se había complicado porque el prisionero había apelado al César. Es decir, se había presentado un recurso de amparo para ver si todavía va. Pero se puso más grave la situación porque menospreció a los que podían juzgarlo, Festo, Agripa. Y al día siguiente pidió que Pablo se presentara nuevamente ante él. Los reyes Agripa y Berenice, los 5 tribunos de Cesarea y un grupo selecto de personalidades de esta ciudad. Es decir, que para poder sentenciar al otro Pablo se hacían grandes conglomeraciones de gente, ¿va? A saber, gran tropel de soldados cuidándolo y unos por arriba y con sirenas y con motos. Bueno, eso no existía, ¿va? Lo que está haciendo nuestro señor presidente Aspura hoy. Yo no quiero sirenas, dijo. En la mañana lo escuché. Yo no quiero sirenas, dijo. Ni quiero motorizadas y que un carro va en medio y que van un montón de carros delante. Él no quiere eso, dice. No quiere eso. Dice que él conoce bien el valor del dinero y quiere invertirlo. ¿Cuántos alaban a Dios por eso, hermano? Hay que orar por nuestro señor presidente, ¿verdad? Porque tiene buenas intenciones. Ya imagínense en San Pedro Sula, jueves, viernes y sábado estuvieron bajando de unos contenedores 23 millones en medicinas. ¡Guau! Esos hospitales van a estar llenitos de medicamentos, centros de salud. Yo no sé si hay otros centros de salud que sean un poco más superiores que los centros de salud. Ajá. Santa Rosa. Entonces vale la pena. Entonces ya vamos saliendo, ¿verdad? A los maestros ya se les pagó también todo lo que se les debía. Y así por el estilo. Vale la pena, hermanos, que personalidades grandes acompañaban allí a estas personalidades para sentenciar, juzgar al gran apóstol San Pablo. Dice, detenido sin razones, pero con un propósito. 24, el versículo 24 al 27. Te puede leerlo, léalo, no hay problema. Dice, hermanos, que al iniciar la sesión en la corte, Festo hizo un recuento de la conversación que había tenido el día anterior con el rey Agripa. Podemos imaginar la gran diferencia entre la pompa y el orgullo que rodeaban a los gobernantes frente a la humildad y a las cadenas que ataban al siervo de Dios. Gran pompa. Festo a saber con cuántos guardaespaldas y a ver cuánta cosa. El otro Agripa lo mismo. Y el apóstol Pablo sin que nadie lo acompañara, ¿va? Él solito. Lo único que lo acompañaban al apóstol Pablo eran las cadenotas que le habían puesto, ¿verdad? En los pies, en las manos. La escena es muy parecida a la de Jesús de Nazaret frente al gobernador romano Poncio Pilato y el maligno rey judío Herodes Antipas. Lucas 23, 6 al 12. Dice que Poncio Pilato no halló
razón para juzgarlo, se lo mandó a Herodes. Herodes tampoco halló nada contra Jesús y se le mandó a Pilato. Pilato se lavó las manos, pidió a quien se le soltara y así por el estilo. Pero Jesús no abrió su boca. Dice que como 53 de Isaías, dice que fue llevado como cordero al matadero, enmudeció, no presentó defensa pues, y fue sentenciado a muerte. El único que habló unas palabras a favor de Cristo fue ¿quién? Nicodemo. Nicodemo dijo: ¿podrá alguien ser sentenciado a muerte sin antes ser oído? Ahí se está dando a conocer que se convirtió realmente al evangelio en San Juan capítulo 3, Nicodemo. Y José de Arimatea también, que pidieron el cuerpo de Jesús después de que expiró en la cruz del Calvario. Pero Pablo ahí está solito, ahí no hay nadie con él, él va solo. Sin embargo, esas grandes cantidades de soldados, hermanos, andaban para arriba y para abajo, a Agripa y a Festo. Ahora vemos a Pablo frente a otro, Porcio Festo, y los corruptos reyes Herodes, Agripa, su esposa y hermana. Por eso lo decapitaron a Juan el Bautista, porque Juan le dijo a Herodes que no le era lícito vivir con su hermana y con su esposa, va a decir que estaba en adulterio. Lamentablemente, ejemplo para ser reyes del pueblo escogido de Dios. Dice, la demanda de los judíos era que Pablo no debía de vivir más, pero a juicio de Festo, el prisionero era inocente. ¿Y por qué no le soltó Festo? Nunca dio la orden de que fuera liberado, sino que lo remitía para un lado y para otro. Sin embargo, ahora debía remitirle a César. Seguramente un experto en la religión y costumbres judías, como lo era Agripa, podría solucionar el asunto. De todas maneras, es que estos hermanos eran corruptos. Estos aceptaban sobornos, y como cada vez que mandaban a traer a Pablo, ellos esperaban que Pablo les ofreciera el soborno, pero el soborno estaba lejos del apóstol Pablo. Nosotros también no podemos aceptar sobornos de ninguna índole, ninguna mordida de nadie, ni ofrecerle mordida a nadie. Amén, hermano. Porque podemos en un determinado momento, como andamos la marqueta de billetes, podemos ofrecerle ahí para que nos dé la licencia, si se nos hizo una esquela. Pues no podemos nosotros, hermano, aceptar cohechos. Y es mejor ir a la municipalidad o al banco a pagar esa esquela. No podemos aceptar, hermanos, sobornos. Y por eso este hombre, ¿verdad? Este Agripa y este Festo siempre estaban mandándolo traer, porque ellos estaban esperando que el apóstol Pablo les diera una mordida. La astucia de Festo era evidente. No tendría él que tomar la decisión y quedaría bien con todas las partes involucradas. Era mejor lavarse las manos en este ya tan tardado y complicado asunto. Hay gente, hermano, hay gente que comete sus cosas y se lava las manos, va. Tiran la piedra y esconden la mano, va. Nosotros tenemos que ser sinceros. Amén, hermana. Tenemos que tener carácter, pues. Si somos responsables de esto, pues hay que asumir la responsabilidad. Pero estos hombres no, hermano. Agripa y Festo eran sinvergüenza. Eran sinvergüenzas, porque ellos bien podían, ¿verdad?, dejar libre al apóstol Pablo para que siguiera su trabajo, pero quizás eso ya estaba determinado de parte del Señor. Hay un pasaje de Lucas 23, 6 al 12. Se puede pensar en alguna diferencia entre el juicio de Jesús y el de Pablo. Fueron juicios idénticos, el de Jesús y el de Pablo. Pablo murió aproximadamente en el año 57, 58 después de Cristo. Después de haber predicado el evangelio, 3, 4 viajes misioneros, y alquiló una casita ahí en Roma para poder seguir con el trabajo evangelístico, y la gente llegaba allí
para que Él les hablara de la palabra y orara por ellos. Ellos eran sanados y por último que los sentenciaron a muerte, ¿va? ¿Por qué la idea de la resurrección resultaba tan absurda para los romanos y los gentiles en general? Porque ellos no creían en la resurrección, pero Pablo sí creía en la resurrección, como nosotros también, amén, hermano. Que sin tanto estudio nosotros creemos en la resurrección. Cuando el hermano Pablo dio un mensaje a la conciencia, vino a San Pedro Sula, Gabriel García Ardón le hizo una pregunta, ¿va?, al apóstol, al hermano Pablo. Le dijo: dígame, hermano Pablo, le dijo, yo escucho sus mensajes, sus micromensajes, le dijo, hace tiempo, porque esos mensajes todo el mundo los escuchaba. Yo los escuché cuando estaba pequeño, tenía unos 10, 11 años, cuando yo escuchaba los mensajes, un mensaje a la conciencia, una reflexión en la vida diaria. Escúchelo en la voz de la nombre. Yo sentía que me traspasaba la palabra del apóstol, del hermano Pablo, y eso me traía a mí, me gustaba oírlo, pues. Yo no entendía de nada, pues, quedaba en lo mismo. Pero le dijo a Gabriel: ¿qué fue lo más importante? Le dijo, de Cristo, en el ministerio de Cristo cuando vino aquí a la tierra. Oiga bien. Y sabe, sin andar titubeando, el hermano Pablo le dijo: lo más importante, le dijo, no fue su nacimiento, no fue esto, no fue lo otro. Lo más importante, le dijo, fue su resurrección, le dijo. ¿Para qué es cierto? Si Cristo no hubiese resucitado, estuviéramos perdidos, hombre. Los pastores fuéramos grandes mentirosos. La fe que profesamos nosotros sería una fe vana, falsos testigos. Y el apóstol Pablo dice: si Cristo no resucitó, dijo el apóstol, dice Pablo, va en 1 Corintios, seríamos los más dignos de conmiseración. ¿Sabe qué significa conmiseración? De lástima. Seríamos, pero Cristo ha resucitado. 1 Corintios 15, 20. Cristo ha resucitado. Dele palma, Rey de Reyes, Señor de señores. Aleluya. Miren, no fue su sepultura, no fue su ascensión. Lo más importante del ministerio de Cristo fue su resurrección. Y Pablo tenía esa, hermano, veracidad, que Cristo estaba vivo. Por eso, hermano, andaba predicando por todas partes. Qué bueno. La segunda parte dice, hermano, de este estudio: un poco persuadidos, pero lejos de ser convertidos. La segunda parte dice: respuesta obediente al llamamiento y a la visión celestial. Hechos 26. Dejamos el capítulo 25, nos pasamos al 26, versículos 19 al 23. Dice, hermanos, visión transformadora que impulsa la visión. Lo encontramos en 26, 19, 21. Dice, hermanos, que el apóstol Pablo inicia su discusión ante el gobernador Festo y los reyes Agripa y Berenice, describiendo su vida en el judaísmo y su odio contra los cristianos. ¿Qué está haciendo ahí, hermano Fidel? Dando testimonio. Yo odiaba a los evangélicos, los cristianos. Yo los odiaba. Yo los mataba. A saber cuánto mató, ¿va? Y a quienes persiguió sin misericordia hasta su encuentro con Jesús de Nazaret. No está presentando defensa, sino que está dando testimonio, ¿va? Él sabía que nada de lo que dijera en su defensa cambiaría su destino a Roma, y esta podía ser su única oportunidad de presentar el evangelio a quienes tenía frente a él. Guau, hermanos, tal vez usted puede llegar a tener este privilegio, esta satisfacción de encontrarse frente a alguien que posiblemente Dios se lo está poniendo al frente para que usted le hable. Y porque si esa persona a los días muere, se fue sin Cristo, y usted va a quedar con aquel remordimiento de no haberle hablado del evangelio, tan solo una palabra, decirle: Cristo le ama.
Él murió por usted y por mí en la cruz del Calvario. Mire, lo que hermano Elvis me testificó, eso me conmovió a mí. Estaba el soldado en la carretera ahí por Olancho y le hizo el alto, y entonces bien tuvo la oportunidad del hermano Elvis de hablarle del evangelio. ¿Y sabe qué pasó? A los 10 minutos mataron al policía. A los 10 minutos lo mataron, y él no le habló del evangelio. Qué tremendo, ¿verdad, hermano? Pudiendo nosotros hablar, pero nosotros estamos libres y tenemos palabra de cómo hablarle a la gente. La Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Un versículo, Romanos 5:8, Primera Juan 1:9, Jeremías 2:22. No, hombre, podemos hablarle a cualquiera, podemos hablarle, hermano. Y dice que él está allí, hermano, hablándoles del evangelio. Pablo tenía un testimonio y un mensaje que compartir. ¿Usted qué tiene? ¿Qué tiene usted para compartir? ¿Verdad que tenemos un mensaje? ¿Verdad, hermana Rosalía? Usted lo comparte ahí en su programa. Tenemos un mensaje que compartir, el mensaje del evangelio, las buenas nuevas de salvación. La Biblia dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Podemos, hermano, podemos hablar del evangelio, un testimonio que compartir. Y después de todo eso, a eso lo había llamado el Señor. ¿Sabe que el Señor nos ha llamado a nosotros para que seamos salvos? Pero también no solamente para que estemos, hermano, salvados, sino que seamos el contacto directo para que otra gente también se salve. ¿Qué dice la Biblia? De gracia recibisteis. A mí no me costó ni un 5 la salvación. Yo tengo la responsabilidad de compartir el mensaje. De gracia recibisteis, dad de gracia. Las cadenas, las humillaciones, el sufrimiento y todas las vicisitudes del encarcelamiento no eran más fuertes que su amor por Cristo y el amor de Cristo derramado en él para amar a los pecadores. Sucede que nosotros muchas veces, tenemos la oportunidad de hablarle a la gente y no le hablamos porque tal vez no amamos a la gente, ¿verdad? Tenemos que amar a la gente. ¿Sabe por qué? Porque todo hombre y toda mujer en este mundo tiene un alma que salvar. Y no es por el rezo, no es por la misa, no es por otro medio, es por el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No podemos hablar de otra cosa, hablemos del evangelio. May Francine y T.L. Osborne, cuando vinieron a Honduras hace como unos 20 años, en el estadio Morazán, allí fue la cruzada, todo Honduras llegó allí. Y dijo May Francine: sigan predicando, pastores, dijo. A nosotros nos dijo: sigan predicando, dijo, el evangelio. ¿Qué le parece? Sigan predicando el evangelio, porque en el evangelio son las buenas nuevas de salvación. No hay otra buena noticia que el evangelio. Y pues Pablo está haciendo eso, ¿verdad? Él amaba a los pecadores y él consideraba que todos tenían un alma que salvar, y él siempre les estaba hablando a todo momento. Por eso la iglesia primitiva fue una iglesia poderosa, porque todo el mundo estaba hablando de Cristo. Felipe el diácono está hablando de Cristo. Parmenas, Nicolás, Timón, todos esos que fueron diáconos estaban predicando por todos lados. Y que predicaban en las calles, en las casas, en los templos, en las sinagogas. Ellos estaban dando a conocer la palabra, hermano. Vale la pena que nosotros también nos preocupemos por ganar, tal vez no a los amigos, pero a los parientes. Yo no sé cuántos parientes tiene usted en su familia. Vale la pena que le dé la palabra. Amén, hermano. Porque mañana puede ser
demasiado tarde. Les contó cómo un día, camino a Damasco, se encontró personalmente con Jesús, al que predicaban los cristianos. ¿Ah? Y él no va en caballo, porque algunos le ponen que iba en caballo, porque dice, el apóstol Pablo cayó a tierra, pero no iba en caballo, no dice la Biblia, ni iba en camello tampoco. Pero él cayó a tierra humillado. Y el Señor, hermano, lo cambió, lo transformó. Si Jesús se le apareció, fue porque estaba vivo. ¿Quién estaba vivo? Cristo. Se le apareció. Un Cristo muerto no se puede aparecer a nadie, ni le puede hablar. Pero Pablo escuchó audiblemente la voz de Cristo. Y hermanos, ¿cómo podía entonces dudar de su resurrección? No podía. Vale la pena, hermanos, reconocer de que nosotros predicamos a un Cristo vivo. Alabamos a un Cristo vivo. Adoramos a un Cristo de poder, a un Cristo que hace milagros, prodigios, maravillas. Eso nos debe dar la plena seguridad y, hermanos, certeza de que podemos hablarle a la gente, y esa gente, hermanos, esa palabra que usted le va a dar, esa palabra va a quedar remordiendo la conciencia de la gente, y al fin y al cabo la gente se va a convertir. No pudo resistir el llamamiento, y ahora, en lugar de perseguir a los cristianos, ¿verdad?, iba por todas partes anunciándole a los judíos y a los gentiles la salvación de todos los que se arrepienten y se convierten al evangelio. Amén. Hay una amiga mía ahí en la residencial, y ella mañanea las misas y a los rosarios. Le digo, tiene que conocer a Cristo como un Salvador. Así de sencillo. San Juan 3:3 dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Porque para estar salvado uno, le digo, para ser salvo uno no tiene que tener religión, sino tener una buena relación con Cristo. Y ahí está la hija de ella está en la fraternidad de mujeres de negocios. Es un medio que Dios usa para tal vez pudiera sacarlo de ahí, ¿va? Vale la pena que le hablemos a la gente, hermanos, así en pocas palabras. Amén. Y Cristo, hermano, esa palabra la pone a trabajar en el corazón. Mensaje cristocéntrico, base de la misión, versículos 22 y 23, capítulo 26. Capítulo 26. ¿Qué dice la palabra? Vamos a ver versículo 22 aquí. Dice, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero, les dijo, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al mundo, al pueblo y a los gentiles. Y hombre, tanta fue la misericordia de Dios cuando me llamó a mí, cuando yo me convertí al evangelio. No le miento, le testifico delante de Dios, qué gran misericordia la que tuvo Dios de mí. Yo no sé de dónde apareció un papelito. Este es una viñetilla de las cámaras de seguridad. Y mire, encima del montón de café, porque antes no cortaban el café maduro, sino que cortaban parejo y ponían gente a escoger el café, apartar el maduro y el verde por otro lado, ¿va? Y aquel pedacito de papel allí. Entonces yo me acerqué a la gran poco de café allí, como unas 20, 30 latas de café para escogerlo, ¿va? Y yo me acerqué y mire aquel papelito. Me digo yo, ese día que yo acepté a Cristo como mi Salvador, 2 de enero de 1978, a las 8:30 de la noche, y decía, me digo yo, San Juan 8:12, yo soy la luz del mundo,
el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Wow, digo yo. Y boté el pedacito de papel, va. Pero el versículo nunca se me olvidó. Todavía lo tengo grabado en mi corazón. El que sigue a Jesús no anda en tinieblas. Amén, hermanos. Porque Él es la luz que alumbra a todos. Y además de eso, Dios nos ha hecho luz a nosotros, para que alumbremos a este mundo lleno de tinieblas. Nosotros caminamos en medio de la gente como antorchas encendidas cuando damos testimonio. ¿Cuántos alaban a Dios por eso, hermano? Yo no sé de qué manera usted fue convertido, pero yo me convertí de esa manera. Dios me habló de muchas formas a mí, ¿verdad? Qué bueno, hermano. Entonces nosotros tenemos que seguir adelante hablándole a la gente del evangelio. Tan pronto como pudo, el apóstol Pablo llevó a sus oyentes al centro de su mensaje, y que tenía que ver con el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, cumplidas en la persona y obra redentora de Cristo Jesús. Por ejemplo, Isaías capítulo 9 nos habla de que iba a venir el Mesías, el príncipe de paz, el consejero, el admirable. Ahí habla. Los profetas describieron anticipadamente los sufrimientos de Cristo. Por ejemplo, en Isaías capítulo 53 dice que lo vamos a ver, pero sin deseo de desearlo, porque él va a ser desfigurado su rostro. El rostro de Cristo fue desfigurado. Tanta bofetada que le dieron, lo escupían. Nombre con sola corona de espinas que le incrustaron en la frente, hermano. Esos fueron borbotones de sangre por todo su cuerpo. Horrible. Pero también anunciaron su resurrección y su triunfo como Salvador. De la misma manera, las Escrituras hablan de una salvación nacional y de una salvación posible para toda la humanidad. No hay acepción de personas para Dios. No hay privilegio para nadie. Toda la humanidad puede ser salvada a través de Cristo. Amén, hermano. ¿Por qué? Porque San Juan capítulo 3 versículo 16 lo dice claramente. El 17 también lo dice, ¿verdad? Y no obstante, a pesar de toda la oposición, persecución y odio que era objeto del apóstol San Pablo, sabía que la mano protectora de Dios estaba con él. Le había ayudado hasta ese momento y lo seguiría haciendo. Así como Dios nunca dejó al apóstol Pablo, así también a nosotros nunca nos deja, nunca nos desampara. Amén, hermanos. Dígame un versículo de esos que son una promesa. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hebreos 13:5 dice: no te dejaré, no te desampararé. Siempre estamos respaldados por el Señor. Él ha prometido estar con nosotros todos los días. Y el protector nuestro es Jesús. Dice que Él es el pronto auxilio en nuestras tribulaciones. Le había ayudado hasta ese momento. Su vida estaba en las manos de Dios. Nuestra vida está en las manos de Dios. Amén, hermano. Y dice, como dijimos al principio, el discurso del apóstol Pablo ante Agripa no es solamente una apología o defensa en el sentido estricto de la palabra. Es una presentación positiva del evangelio. Amén, hermano. Es una exposición positiva del evangelio. Yo no sé por qué nosotros no hablamos del evangelio tanto, pero debemos de hablar del evangelio. Hablemosle a la gente. Amén, hermano. Hablemosle a la gente, a nuestros hijos. Si no perseveran, hay que hablarles. Es una presentación positiva. Y decía: el Cristo sufrió, pero también fue muerto, pero al tercer día se levantó de entre los muertos. Y ahora es la luz tanto para judíos como para gentiles. Pero es que los judíos, cuando se convierten, hermanos,
son bien usados. Como el hombre que vino aquí, que cruzó esa puerta principal, el hermano Víctor Basil. Yo nunca lo conocí. Era un israelita convertido al evangelio. Yo no sé si alguien lo conoció aquí, pero yo nunca lo conocí a Víctor Basil. ¿Ah? Sí, es que los hebreos no son raquíticos, tienen estatura. Por eso se conocen los israelitas, que son hombres altos. No son enanos, ni uno. Todos son grandototes. Benjamín Netanyahu, el primer ministro, hace como 30, 40 años, ve alto. Y así todos ellos, ¿verdad? Pero cuando ellos se convierten, hermanos, tienen un doble testimonio, porque son judíos y ahora son cristianos. Y hablan con libertad la bendita palabra del Señor. Cristo sufrió, se levantó de los muertos y ahora es la luz, tanto para judíos como para gentiles. Qué bueno. Y la tercera parte de este estudio, precioso estudio, un poco persuadidos pero lejos de ser convertidos, es que dice reacciones típicas de los que rechazan el evangelio. 24 al 32, te puede leerlo. Muy linda la lectura. Hechos 26, 24 al 32. Reacciones típicas de los que rechazan el evangelio. Dice, hay una definición que dice: las muchas letras te vuelven loco. Hay gente que a nosotros nos catalogan locos porque dice, mucho fanatismo los evangélicos. Todos los días quieren estar en el templo y tienen que estar cantando y haciendo esto y lo otro. Es que eso así es, porque son demandas del Señor, amén. No dejando de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre. Y dice, no solamente porque Pablo había declarado acerca de su educación, sino porque así lo había demostrado a lo largo de su discurso. Festo reconoció que se hallaban frente a un hombre sumamente inteligente y educado. ¿Sabe qué, hermanos? El Señor nos hace sabios a nosotros. Nos hace personas inteligentes, y no hay gente más educada que nosotros los evangélicos. ¿Cuántos se alegran por eso, hermano? Pues nosotros no andamos diciendo expresiones feas, ni nos andamos enojando por cualquier cosita, y tenemos paciencia porque Dios nos ha dado espíritu de mansedumbre, de humildad, de dominio propio. Nos ha dado el espíritu de benignidad. Y este Festo dijo: estamos delante de un hombre sumamente educado y también inteligente, que hablaba 3 idiomas. Yo creo que este español hablaba el apóstol Pablo. Y dice: por poco me persuades, Agripa. Se puede interpretar de la siguiente manera: por poco me persuades, que en un tiempo muy corto o con un discurso muy breve, Pablo pretendía persuadir a Agripa a hacerse cristiano. Yo creo que no vale, hermano, tanto hablar tanto. Son pocas palabras. Así como la viejita que evangelizó al actor del libro La cruz y un puñal, David Wilkerson. La viejita lo evangelizó. En el mismo libro dice. Y la viejita le dijo: David, Cristo te ama. Y vino él y le pegó una cachetada a la viejita, ¿va? Te vuelvo a decir, le dijo: Cristo te ama, dio su vida por ti en la cruz del Calvario. Y entonces esas palabras a David Wilkerson le remordieron la conciencia todo el día y toda la noche. Y fue como se convirtió al evangelio. Un montón de gran evangelista. No sé si ya todavía vive o ya falleció, ¿va? Pero nosotros, hermanos, en pocas palabras podemos dar a conocer a Cristo. Amén, hermano. No hay tan gran discurso. En pocas palabras, ¿verdad? En un minuto usted le puede decir a la gente lo que usted era y lo que usted es ahora que es cristiano. Y le puede hacer el llamado a la gente también, ¿verdad? Y recetarle, claro, unos cuantos versículos, ¿va? Número 2, que Pablo casi había logrado convencer a Agripa, pero necesitaba escucharlo nuevamente. Sea que lo haya dicho en forma burlona o en serio, la reacción de Agripa revela la dureza de su corazón al rechazar la palabra de Dios por medio del apóstol. Hay gente que
le gusta el evangelio, pero hasta ahí no me llegan, ¿va? A mí me dijo un amigo, me fascina la música del dúo Líbano. Qué bonito cómo cantan los voceros de Cristo. Pero yo, me dijo, no podría convertirme al evangelio. ¿Y por qué no se puede convertir al evangelio? Me dijo, porque tengo muchos amigos. Pero Cristo es un mejor amigo que todos ellos, le dio. ¿Y sabe qué pasó? Ese hombre se perdió. Se perdió porque le pegó paro cardíaco estando regando las plantas de su jardín. Él vivía con una prima hermana mía que todavía vive, Normita Leiva se llama, y se perdió. Muchos hermanos que les gusta el evangelio, pero posponen su salvación, ¿verdad? Un poco, como le dice el tema, ¿va? Un poco persuadidos, pero lejos de ser convertidos. Hay que darle lugar a Cristo en el corazón. Cuando alguien está hablando, hermano, del evangelio a una gente, déjeme decirle que ahí está el Señor. Mire, cuando usted le está hablando a alguien del evangelio, ahí está Cristo, mire, tocando la puerta del corazón. Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Léalo. Apocalipsis 3:20 o 21. Míralo ahí, ¿cuál es? Dice, si alguien oye mi voz y abre la puerta, no es la puerta de la casa, ¿va? Amén. ¿Qué versículo? 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Léalo. ¿Sabe qué significa eso? Que Dios nos comienza a bendecir. Él hace fiesta con nosotros porque nos cambia, nos transforma, nos abunda. El dinerito que ganamos no lo gastamos en saco roto, no lo echamos a perder, lo invertimos. Entonces Él hace fiesta con nosotros porque nos cambia, nos transforma, nos bendice, pero nosotros también hacemos fiesta con Él. ¿Sabe cuándo hacemos fiesta con Él? Cuando pagamos nuestros diezmos, cuando pagamos nuestras ofrendas, cuando pagamos la ofrenda misionera para llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Y hacemos fiesta con Él cuando estamos en el templo alabándolo, dele palmas al Rey. Hacemos fiesta con Jesús de Nazaret. Entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Qué lindo, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a tomar los alimentos con mi esposa, oramos. Oramos, Señor, gracias por estos chicharroncitos. Gracias, Señor, por esta ensaladita. Y Dios comienza, hermanos, a bendecirnos. Gloria a Dios. Y hermanos, a diferencia de Festo, el rey Agripa tenía una ventaja de conocer la palabra de Dios. Mire, Festo tenía los pergaminos en cuero, tenía el papiro. No había todavía imprenta. Pero Festo conocía la palabra de Dios, mire. Pero lamentablemente Festo decidió quedarse solo con el conocimiento. Hay gente que solo se queda con el conocimiento, ¿va? No dan el paso de fe, de conocer a Cristo, permitir abrir el corazón para que penetre a sus corazones. Sus palabras todavía resuenan en nuestros oídos. Por poco me persuades a ser cristiano. Tremendo. Pero por ese poco que le faltó, se condenó eternamente. En el día del juicio final, le pagaron una mesidita, y como no se halló inscrito en el libro de la vida, iba a ser lanzado al lago de fuego. Qué tremendo, hermano. Quisiera Dios que por poco le dio, por mucho, le dijo el apóstol. Otro inciso dice: son conscientes de sus fallas, pero no cambian. Versículos 30 al 32, capítulo 26. Son conscientes de sus fallas, pero no cambian. El ambiente estaba tenso. Parecía que el acusado no era Pablo, sino Agripa, Berenice, Festo y toda la audiencia. Ellos eran prisioneros de sus delitos y pecados, aunque exteriormente eran libres y rodeados de grandes beneficios mundanales. Pero a través de cada escena, Pablo era el maestro de ceremonias, el que estaba en control de la situación, aunque externamente él era el prisionero. No, hombre, y toda la gente está muerta en delito y pecado.
La gente la miramos bien bonita afuera, por fuera, pero por dentro son cadáveres. Están muertos en delitos y pecados. Por eso Dios ha hecho a nosotros antorchas encendidas para que les hablemos la palabra a esa gente, que un día se conviertan al evangelio. Y dice, hermanos, ellos eran prisioneros, delitos y pecados. Pablo era el maestro. Bueno, el primero en reaccionar fue Agripa, quien optó por retirarse. Mire, como era de esperarse, Festo, Berenice y la ilustre compañía que estaba con ellos le siguieron de acuerdo con el protocolo. Y el maestro de ceremonias prácticamente que era el apóstol San Pablo, porque grandes caravanas venían y se iban, otros venían y se iban, tratando de sentenciarlo. Venía Festo, venía Berenice, venía Agripa, y a saber cuánto va. De esa manera todos evadieron su responsabilidad ante el mensaje que se les presentó. Era su hora de gracia y salvación y la despreciaron. Hay gente que desprecia su salvación, la echan al cesto de la basura, pero esa gente va a desear un día de estos, hermano. Como dice en Malaquías 4:1, léalo, hermano. Malaquías 4:1. ¡Guau! Eso va a ser terrible para la gente después, hermano, del arrebatamiento de la iglesia. Pero tenemos que seguir nosotros enfocados en Cristo. ¿Qué dice? ¿Sabe cuál es aquel día? La gran tribulación. Van a desear un día de estos. Su familia va a desear un día de estos. Mi familia va a desear un día de estos, donde estamos predicando la bendita palabra del Señor. Ya no va a haber oportunidad para la gente. La gran misericordia y el gran amor de Dios se terminaron y ahora viene, hermano, el juicio, la ira de Dios sobre este mundo que le dio las espaldas al Señor. ¿Se ha puesto a pensar usted en eso? Ay de mis hermanos que no perseveran. Ay de mis hermanas que todavía no han aceptado a Cristo. Wow, eso va a ser duro. Y a solas Festo y Agripa concluyeron lo que sabían desde el principio. Ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Entonces, pero cuando Pablo hablaba de sí mismo, lo hace para dar testimonio. Cuando usted hable de sí mismo, hable, pero para dar testimonio, ¿va? No para decir lo que tiene o lo que usted es, hasta concluir con el llamamiento que recibió de Jesucristo para ser su apóstol y misionero del evangelio. Su presentación del evangelio es sencilla. Hermanos, es que no necesitamos ir a aprender homilética ni hermenéutica. Mire Jonás 3:4. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y no había altoparlantes, no había megáfonos, no había nada, no había micrófonos, no había nada. Se iba a otra esquina. De aquí a 40 días Nínive será destruida. En un día predicó. Y el rey se convirtió también al Señor, no a Cristo, sino al Señor. Vamos a hacerles, se fue a un taller donde hacen cuestiones de cabuya, de pita y todo eso. Háganme tantas camarras porque todos los animales los vamos a poner en ayuno 3 días. Los perros, las vacas, no se hartaron 3 días en ayuno y oración. Y Dios tuvo misericordia de ellos. No destruyó a Nínive. El mensaje de Jonás fue pequeño, pero no regresó vacío. Dígale a la gente, hombre, que Cristo les ama. Cristo te ama. Cristo lo ama. Dígale. Usted tiene la palabra para darle. Y los sufrimientos, muerte, resurrección de Cristo para hacer luz tanto judío como bueno, la iglesia del Señor debe recordar, ¿verdad?, que es su deber. No solamente orar por los reyes y gobernantes de las naciones,
sino hacer esfuerzos por denunciar las injusticias y recordarles que si ellos obedecieran a Dios y a su conciencia, el mundo no estaría como está, porque este mundo está todo tergiversado. Pero no basta, hermanos, solo con orar, porque una hermana me dijo a mí, mire, me dijo, si hacemos una gran campaña de oración y ayuno, me dijo, suficiente, aquí la gente ni va a caber, me dijo. Está equivocada, le dijo. Moisés está aquí. Aquí está el mar, ¿ve? El mar Rojo. Y está llorando Moisés porque ahí los faraones vienen atrás para matarlos. Y ya vienen cerca. Ay, Señor. Éxodo 13, ahí está. Ay, Señor, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a morir. Moisés, ¿por qué clamas a mí? ¿Qué tienes en tu mano? Una vara. Nosotros tenemos la vara, ¿va? Tu vara y tu callado me infunden aliento. Salmo 23. Extiéndela, Moisés. Mire, ¿qué significa eso? Que hay que orar, pero hay que ir también a evangelizar. Hay que ir a Morazán. Hay que ir a Suyapita, hay que ir a San Antonio, hay que ir a evangelizar. No es solo orar, si así es que la gente se convirtiera solo con oración. Yo tuviera 10 noches con mi esposa orando. Hay que ir. Y tras de que extendió la mano, tocó, se abrió, mire, barrió todo el montón de piedras, le puso una pavimentada y mire, 1200 kilómetros. El Mar Rojo no es chiquito, se hace así inmenso de ancho. Pudo pasar en seco. Y cuando se introduce el faraón, ¿qué tienes en tu mano, Moisés? Extiende tu vara. Solo tocó el mar y mire, ahí quedó para siempre los faraones. Que Dios les bendiga. Hay que hacer evangelismo, hermano. Háblele a su esposo, evangelícelo con amor. Evangelice a su mamá, a su abuela, a su cuñado, a su tío, a su abuela, a todo mundo. Háblele del amor de Cristo y ellos un día pueden llegar a aceptar a Cristo. Amén. Gracias te damos, Dios mío, en esta preciosa mañana. Enseñanzas, Señor, que no son aburridas, son enseñanzas inteligentes para que nosotros aprendamos acerca del ministerio del gran apóstol San Pablo, el apóstol de los gentiles. Cuánto tuvo que padecer, cuánto tuvo que sufrir, Señor, para poder llevar el evangelio a los romanos, a los españoles, a cuánta gente. Oramos nosotros también, Señor, para que toquen nuestros corazones, para que seamos, Señor, el medio para llevar la palabra de tu palabra al el evangelio, Señor, a toda la gente, a amigos, a parientes, a vecinos, llevándoles la palabra del evangelio. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cielo y en la tierra en la cual podamos ser salvos. Solo es a través de Jesús de Nazaret, el medio de salvación. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al cielo si no es a través de Cristo. Gracias te damos. Bendición para todos en el nombre de Jesús. Amén. Dele palmas al Rey de Reyes. Gloria al Señor. Gloria a Dios por esa hermosa enseñanza. Es una bendición recibir la enseñanza en la escuela dominical.